Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están otra vez nuevamente? ¿Cómo están? ¿No escuché? ¿Bien? Oh, sí vinieron. Gracias a Dios porque están aquí. Hoy me tocó a mí compartir nuevamente. Y vamos a seguir con la serie que estamos llevando, que va en curso los días domingos. La serie se llama Dios de nuestra consolación. Ya el pastor ya ha compartido varias veces, ya tenemos un poquito de entendimiento de lo que es la consolación, ¿verdad? De Dios hacia nosotros, hacia todo el mundo, hacia su creación. Entonces ya no es muy nueva esta enseñanza, ya lo que comparta pues ya lo vamos a asimilar y tal vez llevarlo a la práctica más que nada. Es lo importante de la palabra de Dios, de llevarlo a la práctica. A veces nos llenamos de conocimiento pero no queremos hacer nada, ¿verdad? O nomás yo creo nomás yo, ¿verdad? Ok, está bien, no es que reconozco. Pues acompáñenme vamos a tocar otra vez. Ya el pastor ha tocado 2 veces, ha hecho su enseñanza de 2 de Corintios 1, si me acompañan ahí, 2 de Corintios 1. Ya lo tenemos. Vamos a leer del versículo 3 al 6. 2 de Corintios 1, versículo 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vamos a hacer una oración, acompáñenme. Bendito mi Dios Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad, Señor, que me da de compartir, Señor, con su palabra, de compartir a mis hermanos, mi Dios, y todos a una, Padre, poderla llevar a la práctica, Señor. En esta hora le pido por ellos, Señor, que esta palabra que se va a compartir se atesore en sus corazones y que mi Dios dé fruto, que demos fruto, Señor. Que esto que se va a hablar, Señor, sea para honrar su nombre. Le doy gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, como el tema lo dice, Dios de nuestra consolación, la serie, el tema que yo le puse a esta palabra que les voy a compartir, le puse: ¿cómo mostramos la consolación de Dios hacia los demás? ¿Cómo la mostramos, verdad? Sabemos que la Biblia empieza en el Génesis, ¿verdad? Y ahí nos empieza hablando cómo Dios manda al Consolador. Sabemos que el hombre pecó y por esa consecuencia por el pecado, la consecuencia que llevamos desde entonces es ser destituidos. Pero viene el Consolador, que es Jesucristo, y Él viene a salvarnos, a salvar lo que se había perdido, lo que el mismo hombre había hecho mal delante de Dios en desobedecerle. Si Cristo viene, por un hombre entra el pecado, pero por otro viene la salvación, que es Jesucristo, y Él es nuestro Salvador, Él es nuestra consolación. ¿Okay? En esta carta de Corintios, varios estudiosos de lo que estuve leyendo, escuchando y todo esto,
dicen que, y todos coinciden, la mayoría, que es una carta donde Pablo se expresa muy personal, todo lo que él sentía, lo que él era. Es una carta muy personal de él, ¿sí? Que él escribe por diferentes razones, ¿sí? Su propósito de él era afirmar su autoridad en el ministerio apostólico, el nuevo pacto, el estado intermedio de los creyentes, dar con sacrificio. Todo eso habla aquí, la naturaleza del verdadero ministerio, ¿sí? Todo eso, pero yo me quiero enfocar en la consolación, en uno de ellos, que es la consolación del cual está hablando en este capítulo 1. Y aquí empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya el pastor dio definiciones del griego, lo que significa, ¿sí? No por eso yo no lo traigo, también traigo una definición. También que bendito quiere decir eulogetos, o eulogetos, como lo quiera pronunciar. Dice que implica de la palabra elogio, no eulogio, sino elogio, de elogiar a alguien, ¿sí? Pero en este caso, bendito se refiere a Dios, es bendito y alabado, pero se está refiriendo o está implicando solamente a Dios, por lo que vemos aquí que dice: bendito sea el Dios y Padre. Vemos cómo Pablo se está refiriendo solamente a Dios, no se está refiriendo a ninguna otra persona, ni a ningún otro Dios como los que practicaban los corintios. Ellos tenían un Dios para cada cosa, para cada situación. Les pasaba un accidente, se iban a tal Dios, les moría alguien, se iban a otro Dios y así. Pero no, Dios, cuando Él llega y les habla del Dios no conocido, que tenían un altar ahí, y les habla, ya el pastor compartió algo de eso. Entonces, Él se está refiriendo a Dios, ¿sí? Y vemos cómo Él lo exalta, y diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En las 13 cartas que él escribe, siempre empieza así, pero en las que empieza exactamente igual, como dice 2 de Corintios 3, es en Efesios 1:3. Igual lo mismo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre exaltando a Dios primeramente en lo que iba a hacer, porque él sabía que sin Dios pues nada era, al igual nosotros. Si no exaltamos a Dios, si no lo glorificamos, no somos nada. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos como tal. Y al reconocerlo, nos comprometemos a obedecerlo. No sé si entienden eso o entendemos eso. Entonces también en primera de Pedro 1:3 dice lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando Pedro se está refiriendo y hablando, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sí? Ellos están exaltándolo, lo están alabando, ¿sí? La palabra consolación también, como el pastor ya la compartió, pero vamos a compartir algo más. En griego es paraclesis, no sé cómo se pronuncia, no sé griego, pero así como se escribe lo leo. Paraclesis significa llamamiento al lado de uno, ¿sí? Dice que también tiene la idea de dar fuerza, de ayudar y de hacer fuerte. ¿A quién? A nosotros, como hijos de Dios, como seguidores, y como cuando clamamos a Él en nuestras tribulaciones, ¿sí? Él nos da esa fuerza. Consolación también es paracletos, que literalmente es llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Sabemos que Dios es capaz de todo. Él no está limitado en nada. Nosotros sí, estamos bien limitados en todo. Si pasa cualquier cosita y ya nos ponemos de nervios. Pasa otra cosa y lo mismo, nos estresamos y nos enfermamos por eso. Pero Dios no, Él no, nada que ver. Él está en todo momento, como decía el pastor ahorita en la oración. Pues están reunidos del otro lado del mundo. Si ellos claman a Dios, Él está ahí. Y si nosotros clamamos al mismo tiempo con Él, clamamos a Él, Él está aquí igual. Puede estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es
omnisciente, omnipresente, todo soberano. Él es todo. No hay nada que lo pueda comparar, que se pueda comparar con Él. ¿Sí? Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vemos cómo Pablo, como les digo, lo exalta el nombre diciendo alabado, como diciendo alabado, exaltado, glorificado, y toda la alabanza, dicen otras traducciones. ¿Sí? Dice, sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, bueno, amoroso, que es la fuente de todo consuelo. Él nos puede consolar en cualquier dificultad, cualquier problema que podamos tener. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a Él. Es como si está usted enfermo y dice, no, pues no quiero ir al doctor. ¿Qué le va a pasar? Se puede poner peor o hasta morirse. ¿Sí? Igual Dios quiere que en nuestros problemas lleguemos delante de Él, le expongamos nuestro problema. Él ya lo sabe, ¿sí? Pero Él quiere tratar con nosotros. Tal vez nos esté poniendo en una prueba para que clamemos a Él y Él nos consuele, nos dé la salud, dependiendo del problema, nos puede dar la solución al problema que sea. Y por eso es nuestra consolación en cualquier tipo de problema que tengamos. Pablo es un ejemplo a seguir e imitar cuando nos acerquemos ante su presencia, cuando se acerca Él ante la presencia de Dios. Que sea Él un ejemplo para nosotros. En cada cosa que hagamos para Dios, en cada ministerio que tengamos, hay que darle gracias a Dios. Así como Él, cada carta que escribía a diferentes lugares, Él daba gracias a Dios, siempre exaltándolo y diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Sí? Entonces vamos a tocar un punto que yo le puse, ¿cómo podemos ayudar a consolar a los demás? ¿Sí? Que va con el tema. Y leamos el versículo 4 de 2 de Corintios 1. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sí? Aquí dice eso. Aquí vemos que Dios nos consuela en alguna tribulación, que diga que Dios no nos consuela en alguna tribulación en particular. Por eso dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En este mundo vamos a pasar muchas aflicciones, muchas tribulaciones, muchos problemas, como usted lo quiera decir, de pobreza, de violencia, no sé, enfermedad, ¿sí? Pero Él nos va a consolar siempre y cuando estemos ahí con Él, ¿sí? Y Él nos va a consolar en todo tipo de tribulación. Dios, en cierta manera, va a permitir el sufrimiento, las aflicciones, para que Él pueda consolarnos y de esa misma manera aprender a consolar a los demás. ¿Quién es el consuelo? Jesucristo. Él va a ser nuestro consuelo. A las demás personas, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, tal vez les podemos decir, vamos a suponer que se le murió algo a alguien. Nosotros estuvimos en un velorio hace 8 días, por eso fue la razón que no vinimos, de un amigo que no nos criamos juntos, pero sí tuvimos una amistad desde niños, y pues supimos del fallecimiento de su hijo. Y pues fuimos a consolarlo, según nosotros, ¿verdad? Siempre lo que decimos, vamos a consolarlo, darle una palabra de ánimo, etc. Pero el mejor consolador es Jesucristo, es al que debemos de llevar. Sí, porque nosotros, como les digo, nosotros en nuestras palabras podemos decir, oh, te acompaño en tu dolor, o lo siento. Pero cuando no sufrimos algo así, no sentimos nada. Solamente lo decimos de labios. Pero es todo, hasta ahí queda, nos vamos y nos apartamos. Más adelante vamos a tocar un poquito más de eso. Pero vemos cómo Él, en cierta manera, nos pone esas aflicciones. ¿Para qué? Para voltear a Él. Para que Él nos ayude y nos consuele. ¿Sí? Nosotros, al consolar a alguien, como les digo, debemos de hablarles de Jesús y llevarles a Jesús, a sus corazones, a sus vidas,
en tribulaciones que estén pasando. Sabemos que la gente sin Dios se ve más abatida por cualquier problema, ya sea enfermedad o que se le muera alguien. Es más abatida. ¿Por qué? Porque tienen su mirada en las cosas terrenales, en la familia. Ya no lo voy a volver a ver, lo van a sepultar, y bueno, se le mete en su mente todo tipo de cosas, pensamientos, al que al no tener a Jesucristo como su consolador, los hace hasta muchas veces enfermarse. Incluso a veces hay muchos que no duran ni tiempo porque se mueren de tristeza, decimos, o de dolor. ¿Pero por qué? Porque Jesús no está en ellos. Porque si Jesús estuviera en ellos como en nosotros, por medio de la palabra, sabemos que Él nos va a consolar en todo tipo de problemas que podamos tener. Por eso nosotros, al consolar a alguien, no usemos tanto nuestras palabras de nuestro pensamiento. No es que sea malo, ¿verdad? Pero sí podemos decirle como unas frases que traigo aquí. Podemos decirle: hermano o hermana o amigo o compañero o familiar, lo que sea, no hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. ¿Quién? Jesucristo. ¿Sí? O no hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer, que pueda dar fuerzas, que pueda darte aliento. ¿Sí? O no hay tristeza que su gozo no pueda abatir. Sabemos que toda tristeza, como en la Biblia, muchos ejemplos que hay. Uno, el más claro, es de la mujer de flujo. Cómo ese dolor donde estaba ya abatida, ese sufrimiento que tenía de flujo de sangre, tal vez estaba triste, ya no hallaba qué hacer. Dice la Biblia que gastó todo lo que tenía. Yo me la imagino triste, desconsolada, ¿sí? Pero cuando él escucha a Jesús, ella va y le busca, y ella solamente quería tocarlo, tal vez ni platicar con él, porque la gente en ese entonces pues lo apretujaba. Dice la Biblia que ella no podía ni llegar ante él, mucho menos hablarle, pero él entendía cómo lo hizo ella. Entonces la tristeza por el dolor, la enfermedad, él se la quitó. Entonces eso es algo con lo que nosotros podemos alentar a alguien, con la palabra de Dios mismo. No hay una herida que su mano no pueda sanar. Lo mismo, podemos ver ejemplos en la palabra de Dios, como el que tenía la mano seca, que Jesús se la restablece, ¿sí? Al ciego, que le dice: ves, lávate. Primero le lava sus ojos, y luego dice: ves, lávate, y ve, ¿sí? Cómo su mano poderosa lo hace. A veces tenemos que ser obedientes en lo que Él nos dice: ves y haz esto, y vas a ver mi mano ahí. Pero a veces, ¿qué hacemos? No obedecemos. A veces nosotros, la misma palabra de Dios nos dice: vayan y compartan para que la gente se salve, para que vayan al cielo, ¿sí? Pero no lo hacemos, no lo hacemos. También podemos alentarlo diciéndole: no hay enemistad que Él no pueda reconciliar. Sabemos que Él es el reconciliador, consolador, salvador. No hay ninguna enemistad. Si la ponemos en manos de Dios, Él va a obrar. Aquí han venido muchos problemas, han pasado muchos problemas, y si no los ponemos en las manos de Dios, se van a agravar y no vamos a ver su mano poderosa manifestada o glorificada en el problema o ciertas personas, ¿sí? No hay carencia que su provisión no pueda suplir. Él nos provee cada día de la vida, de los alimentos, el trabajo, la transportación, ¿sí? Esa es una forma de poder consolar a alguien, que Dios está ahí, hacerles ver que Dios es el único, Jesús es el único que es el consuelo de toda la humanidad. Pero ¿qué tiene que hacer? Acercarse, buscarle, ¿sí? También decirles algo así como: no hay esclavitud que su poder no pueda romper. Y aquí podemos poner el ejemplo del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Vemos cómo Dios obra. Todos sabemos la historia, hemos visto películas de todas las maravillas, prodigios, milagros y todo lo que hizo, ¿sí? Cómo usa a Moisés por medio de la vara para que él ejecutara las órdenes que Dios, o los milagros que Dios ya había puesto, que ya iba a hacer para que su pueblo saliera de esa esclavitud. Y él la rompió. Pero ¿qué hace su pueblo? No agradece, ¿verdad?
A veces caemos en algo así. Y también podemos decirle, no hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar, como en este caso con el amigo que les digo. Poderles decir así también, no hay pérdida humana que Jesús o Dios no pueda reemplazar, como con su presencia, sí, de Él estar ahí con nosotros siempre. Si todo esto lo hacemos, o lo hace, más bien lo hace nuestro Padre Dios, de toda consolación, ¿cómo no darle honra y gloria? ¿No creen? Claro que debemos darle honra y gloria porque Él es poderoso, Él es grande, Él es todo soberano. Vamos a leer algo sobre el mismo tema en Romanos 15. Ahí síganme en la lectura nada más de Reina Valera. Yo traigo la traducción porque la estuve leyendo y está un poquito más explicada. Tal vez algunos no entiendan muy bien, no les quede muy claro, pero esta traducción lo trae más claro todavía. ¿Para qué? Para poder entenderlo, para poder llevarlo a la práctica con más amor, con más dedicación y honrar a Dios y glorificarlo. Entonces, Romanos 15, 1 al 6. Romanos 15, 1 al 6. Y el encabezado que dice aquí la Nueva Traducción Viviente dice, vivir para ayudar y edificar a otros. Hasta el mismo encabezado nos está explicando. Dice, los que somos fuertes debemos tener consolación. ¿Y quién es nuestra consolación? Jesús. Al tenerlo, nos va a hacer fuertes, ¿sí? Dice, de los que son sensibles a este tipo de cosas, no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Aquí nos está diciendo cómo llevarlos a Jesús para que sean edificados y en cualquier tipo de problema o prueba que Dios pueda hacerlo, Él los consuele. Dice el 3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Sabemos que todo esto está hablando de Jesús. Todo el peso del pecado cayó sobre Jesús. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. Entonces todos ustedes podrán unirse en una voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si no se da cuenta que está claro lo que nos está diciendo aquí, de ayudar a los demás, pero ¿cómo? Con la palabra de Dios, de llevarlos a Jesucristo, no de nosotros a tratar de solucionarles sus vidas, que a veces, muchas veces así lo hacemos. Queremos ayudarlos, pero con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, ¿sí? No podemos hacerlo así. Solamente Jesús es el que va a dar el consuelo, el ánimo, la salud, todo. Él lo va a dar. Entonces podemos animarlos de esa manera. Y la misma Biblia nos lo está diciendo, que estemos firmes. Como punto número 2, yo le puse así: cuando sufrimos por Cristo, Él mismo nos consuela, ¿verdad? Qué lindo es eso. Amén. Qué amoroso es para con nosotros. Como dice aquí en el 3, sus misericordias. Su misericordia es cada día más, son más y más y más. Con el darte un día más de vida, su misericordia está ahí manifestada. Con darte tu alimento, tu trabajo, todo, su misericordia está manifestada cada día, cada instante, cada respiración que damos, cada aire que nos regala, es por su misericordia. Porque nosotros no merecemos nada. ¿Por qué? Por los pecadores que somos. Pero por su infinito amor, su bendita gracia, es que nos deja
¿Para qué? Para glorificar su nombre y reconocerle y darle honra y gloria por nuestra vida. Vamos a leer el versículo 5 de 2 de Corintios 1. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Aquí podemos ver que muchos siervos de Dios que padecieron en la Biblia, ellos estaban confiados en Dios. Ellos tal vez sí fueron atribulados, pero no abandonaron a Jesús. Nosotros a veces podemos caer en eso. Decimos que somos cristianos, venimos y alabamos a Dios y decimos confiamos en ti, nuestra vida es tuya, úsame Señor. Podemos decir mil cosas, pero cuando se nos viene un problema encima pesado, como en este caso del amigo que se le murió su hijo, como que en la carne sentimos que Dios no está ahí, ¿sí? Muchas personas hemos escuchado en muchos lados que llegan a la iglesia y les empieza a ir mal. Ellos dicen mal, pero no es así, es Dios tratando con ellos en sus corazones. Tal vez traen avaricia, tal vez traen, no sé, drogas, alcohol, yo no sé, ¿sí? Pero ellos ellos ven lo malo porque la gente se les pone en contra. Y ellos dicen, no, me están ofendiendo porque estoy yendo a la iglesia, pero es Dios tratando contigo, ¿sí? Pero los hombres de Dios que vemos a lo largo de la palabra, de las escrituras, ellos no, ellos estuvieron confiados en cualquier tribulación que pasaron. Una es la vida de Job. ¿Quién no sabe la vida de Job? Todo lo que él pasó. Vemos cómo Dios permite que Satanás, fíjense, Satanás, si Satanás no le hubiera dicho nada, Dios no hubiera hecho nada, ¿sí? Él hubiera seguido usando a su siervo Job, como él era perfecto, dice, era maduro. Perfecto no era como Dios, sino que era maduro en las cosas de servir a Dios, ¿sí? Y manda a Satanás o le dice a Satanás que le ponga a todo tipo de aflicciones, ¿sí? Y vemos cómo Dios permite que Satanás lo aflija, cómo lo hace caer en esa enfermedad de granos que ya sus uñas, me imagino que ya no le satisfacían en rascarse, o yo no sé, que tenía que agarrar un pedazo de barro, ¿verdad? Que es lo que quiere decir. Tiesto, eso es lo que quería decir, pedazo de barro. Imagínense, eso está rasposo, es como un pedazo de bloque, tú lo agarras y te tallas y te rasca, incluso te saca la sangre. Imagínense la desesperación de Job a tener esa enfermedad. Yo imagino que es feo, ¿sí? Y que necesitara eso para rascarse, pues, era tremendo, pero Job se mantuvo firme ahí, porque él decía, he de recibir lo bueno solamente de Dios y lo malo no, tengo que recibir todo. Así nosotros, cualquier problema que tengamos, tal vez es una prueba de Dios sobre nosotros. ¿Para qué? Para afirmarnos más y podernos dar el consuelo, ¿sí? Pero si no lo hacemos así, pues puede correr el peligro hasta de apostatar de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a alejar, nos vamos a enfriar, y ya uno bien enfriado o bien frío, no sé qué pueda pasar, ¿sí? Entonces vemos cómo a Job le pasa esto, y aquí como le pusimos, como es el tema de consolar a los demás, en el punto número 1, cómo podemos consolar a los demás. Vemos cómo los amigos de Job, en vez de llegar y ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo consolar? O no sé, yo no sé, o hasta rascarte, no sé, X cosa. En vez de que ellos llegaran a ayudarlo, a apoyarlo, llegan y lo critican. ¿Y qué es lo que dicen? O piensan que a lo mejor Dios está tratando con Job porque a lo mejor hay algún pecado que tiene oculto o que está practicando. En vez de que ellos, y según eran sus amigos, y llegan y en vez de eso dicen que se sientan enfrente de él y le empiezan a hablar, pero más que nada a juzgarlo, ¿sí? Pero él solamente los escucha, él los está escuchando, cómo lo están juzgando en vez de consolarlo. Y al igual su esposa misma, igual, en vez de llegar y consolarlo, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte, cambiarte? No sé.
en una situación que estaba Job, me imagino que no podía hacer nada por la comezón o la desesperación de su enfermedad. En vez de que su esposa llegara y lo ayudara, que es lo que le llega diciendo: maldice a tu Dios y muérete. Qué consuelo le estaba dando su esposa. Bueno, pero ¿qué hizo Job? Job se mantuvo. Él se mantuvo firme. Él no decayó, él no se dejó caer. Entonces, él estaba sufriendo por Cristo, pero porque él mismo le dio la consolación. Vemos la misma vida de Pablo, del que estamos hablando aquí, como él más adelante, en 2 de los Corintios, vemos todo lo que él sufrió por Cristo. Acompáñenme ahí para leer algo. 2 de Corintios 11, ahí mismo en segunda, nomás vayamos al 11. 2 de Corintios 11, del 24 al 28. Vemos todo lo que él padeció. Ya muchos hemos leído, hemos escuchado de todo lo que él pasó, pero vamos a leerlo otra vez. Dice el 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Imagínense, 5 veces. Si a veces nosotros nos damos un golpecito y parece que nos morimos. Y esos látigos que ellos, azotes, con el azote que ellos usaban para castigar a la gente, estaban tremendos, que casi te abrían. ¿Sí? Y luego dice el 25: 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense una vara. No sé si se han visto las varitas de guayabo o las de membrillo, dicen unos. Dice el hermano así. Yo pienso que las probó, ¿verdad? El hermano Manuel. Esas que cuando le das no se quebran, y chiflan. Y cuando pegan, hombre, duele bien sabroso. Entonces imagínense aquí cuando dice 3 veces he sido azotado con varas. Imagínense. Yo pienso que nosotros a los 3, 4 chicotazos que nos den, ¿sabes qué? No, lo que tú digas, que adore o que ahí nos vemos, ¿verdad? Pero él era un hombre fuerte, fiel, obediente a Dios, que no le importó morir, y lo vemos más adelante cómo muere él, o sabemos de su vida todo lo que pasó. Dice, una vez apedreado, casi lo dejaron medio muerto, ¿verdad? Si saben que lo dejaron medio muerto, él se levanta y sigue su camino a lo que él había sido enviado a predicar su palabra, entra otra vez al pueblo, ¿sí? Dice, 3 veces he padecido naufragio. Uno de ellos es cuando va a Roma, que naufragian y se quedan en una isla. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense un mar a la deriva, que no sabes ni a dónde va, la tormenta azotándote, que es algo así, lo podemos aplicar nosotros sin Jesús, sin Dios. Los problemas nos pueden dar unas cachetadas y azotarnos para todos lados, pero si estamos agarrados bien de Dios, vamos a soportar. Él nos va a consolar. Pero si no estamos agarrados de Él, vamos a tambalear y tal vez caer. Dice el 26, en caminos muchas veces en peligros de río. ¿Sí, verdad? Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Dice, también él cayó en manos de ladrones, como el del buen samaritano, ¿verdad? Que dice que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Me imagino que a Pablo le hicieron lo mismo y lo dejaron igual. Dice, peligros de los de mi nación. Imagínense su propio pueblo. Peligros de los gentiles, la gente que no conocía a Dios. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjese cómo él cayó en eso. Podemos nosotros también a veces caer en eso. Podemos a veces traer o andar vestidos de ovejas, pero por dentro tenemos envidia, coraje, y caer como aquí, caer como en Pablo, ser perseguidos o vituperados por hermanos, así como él cayó. Y lo está diciendo aquí, todo lo que él pasó.
Dice el 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dice el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él, a pesar de todo lo que estaba pasando, él estaba agarrado de Dios, él se preocupaba por las cosas de Dios, las iglesias. Él no le importó desde la cárcel escribir cartas y siempre daba gracias a Dios. Lo vemos en el versículo 3 de segunda de Corintios 1:3, como él daba gracias escribiendo las cartas, dando aliento, dando esperanza a ellos, que no se desanimaran. A todas las 13 cartas que él escribe, siempre daba gracias, gracia y paz a tal lugar, gracia y paz a tal otro lugar. Y bendito el Dios, siempre, siempre, siempre bendiciendo el nombre de Dios. De igual manera, como les digo, él es un ejemplo a imitar. Es el mayor apóstol que dio su vida, que trabajó, que sufrió. ¿Cómo no imitarlo? ¿Sí? Pero a veces nuestra carne nos dice, no, mejor quédate en la casa, mejor siéntate ahí bien relax a ver la tele, ¿va? Bien tranquilo, o vámonos a pasear a tal lugar, o vámonos a un party, ¿va? Al cabo Dios es bueno, Dios es amor, luego vamos, ¿va? Qué fidelidad mostramos a veces. Otro ejemplo de alguien que sufrió por Cristo mismo y lo consuela es Daniel. ¿Quién no sabe la historia de Daniel? Dice el 1:8, acompáñenme a Daniel 1:8. Vamos a leer algo ahí, 1:8. Porque él, como sabemos, él lo llevan a cautivo, el rey Nabucodonosor lleva cautivo todo el pueblo y ellos son escogidos para el servicio al rey. Pero el rey quiere que ellos se mezclen o se contaminen de las cosas que él hace, los quiere tener ahí, pero darle de lo que él come y todo, como vino y no sé qué tantos alimentos le daba, yo no sé, pero lo que él propuso en su corazón fue no contaminarse, y lo dice en Daniel 1:8. Daniel 1:8 y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos cómo él se mantiene firme en lo que él creía, en quien él creía, ¿sí? Y sabemos que él hacía lo correcto delante de Dios, pero él quería ser obediente y no le importó sufrir por todo lo que más adelante vemos, el sufrimiento que según le querían hacer. Vemos cuando lo quieren meter al horno de fuego, cómo Dios lo libra, cómo Dios lo consuela. Yo no dice que estuvo, yo nomás parafraseando, diciéndolo así. Cuando están adentro los tres, me imagino que Jesús, Dios hablando con él, no te desanimes, yo estoy contigo, yo soy tu consolación, estos no te pueden hacer nada, confía en mí, ¿verdad? Me imagino que eso, no dice la palabra, pero me imagino yo, al igual nosotros, de esa forma. La misma palabra de Dios nos instruye, es palabra viva y eficaz que nos redarguye y nos dice, y sabemos que Dios es el que habla. Entonces, de esa misma manera nosotros confiar en cualquier cosa que podamos pasar, Él está ahí. Lo que tenemos que hacer, ir a Él, porque si no, no vamos a soportar. Pero aquí vemos cómo Daniel sí soporta cuando lo quieren meter o lo meten al horno de fuego. Que así fuera nuestro responder si sufriéramos alguna persecución o algún problema legal o de la justicia que nos impidiera seguir a Dios o hablar de Dios, predicar su palabra. Que pudiéramos decir lo que Él dice en el capítulo 3:17, acompáñenme, ya muchos ya lo saben. El capítulo 3:17 de Daniel dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, ¿sí? Dice, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Dice, y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
que pudiéramos decir así: oh, ustedes no nos van a parar las autoridades. Claro, hay que obedecerlas hasta cierto punto, pero ya si te dicen no quiero que ni hables de Jesús, ahí sí ya no. Ahí es donde debemos de ponernos en esta actitud de Daniel. No, háganme lo que me hagan, yo voy a seguir hablando. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que respetar, como en esto de la pandemia, tenemos que respetar, ¿sí? Porque las leyes son puestas por Dios y al igual tenemos que respetarlas y obedecerlas hasta cierto punto, no todas. Okay. Ahí vemos los personajes que sufrieron por Cristo, que así seamos nosotros un ejemplo a seguir de ellos. Por medio de la palabra vemos muchos más, hay muchos más. Cuando José es atribulado por sus hermanos que lo avientan a un pozo, cómo lo venden, ¿sí? Vemos a Isaías igual, cómo sufre igual de la misma manera cuando o se ve atribulado cuando es perseguido por Jezabel, que dice si le quiere cortar la cabeza. Hasta ella misma se pone ¿cómo se dice? Ultimátum, que si no lo hago a esta hora mañana, pocas palabras diciendo, me dejo de llamar Jezabel, ¿verdad? ¿Y él qué hace? Vámonos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él todavía. No era su tiempo de que muriera y no lo iba a hacer así. Y vemos muchos más. Jesucristo mismo vino y sufrió y él mismo nos da consolación. Y los apóstoles de la misma manera, como ellos mueren. Pedro, ¿cómo muere? Crucificado hacia abajo. Los mártires, me imagino en los coliseos, muchos comentaristas dicen que los coliseos, cuando los ponían para que fueran muertos los cristianos, cuando veían venir los leones y todo eso, que se los iban a tragar y todo lo que les hacían, dice que ellos se ponían a cantar himnos o a clamar a Dios, que a veces hasta el rey como que se sentía mal, sentía hasta coraje de verlos cómo ellos pacientemente morían, si podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque estaban confiados en Dios. Iba a ser un instante solamente y después la felicidad y la vida eterna para siempre. Que nosotros podamos agarrar un ejemplo así. ¿Puede ser duro? Claro que sí puede ser duro. En nuestra carne cualquier cosa nos puede tambalear. Eso ni negarlo. Pero nuestro consuelo es Jesús. Amén. Si permanecemos fuertes en Él, Él nos va a consolar en todo tipo de situación, aflicción, problema. Amén. ¿Sí? Como punto número 3, yo le puse el consolador en nosotros. ¿Sí? Y Juan nos dice algo sobre esto. Vamos a Juan 14, 16. ¿Me acompañan ahí a leerlo? Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y aquí el encabezado dice la promesa del Espíritu Santo, que es el que nos da, es nuestro consolador. Y dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice el 16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ven aquí cómo Jesús mismo es nuestro consolador. El Espíritu Santo, que es Dios, es nuestro consolador hoy en día. También en el mismo versículo 26 de ese mismo capítulo 14 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué os ha dicho? Lo que decía el 15, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ahí dando instrucción. Y son las mismas instrucciones que son para nosotros, que están en la palabra de Dios, en las Escrituras, que aplican a nosotros como creyentes en Él, como nuestro Salvador. Nos aplica también a nosotros. Si nosotros como cristianos y el Espíritu Santo morando en nosotros, como nuestro consolador, de igual forma debemos consolar a otros con la palabra de Dios, como les decía. ¿Sí? En cualquier tribulación, Dios es al que debemos de llevar a las personas, como el consolador, siempre, no en lo que nosotros podamos pensar. Pero nosotros muchas veces
así lo hacemos. Y como les decía al principio, cuando a alguien se le muere alguien, que decimos, oh, lo siento, ¿sí? No es que esté mal, a lo mejor está bien, ¿verdad? O te acompaño en tu dolor. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos. Tal vez a los 2 o 3 días ya ni nos acordamos que estuvimos con alguien según nosotros consolándolo. Ya nos vamos, nos olvidamos de qué fue de esa persona, ya no supimos nada, ni le hablamos, ya pasó un mes, ni sabemos nada. Pero sí no le acercamos y le dijimos, lo siento. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros. Pero así somos nosotros. Hasta que no pasamos una prueba en carne propia, o lo vivimos, entonces sentimos, y así es como podríamos nosotros un poquito entender y poderle darle consuelo a alguien, ¿sí? Y poder animarlo y darle una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque ya lo sufrimos. Pero podría ser un poco nada más. Pero el mejor consuelo es Jesucristo. Porque Jesús no es igual a nosotros, ¿sí? Él viene, Él se acerca a nosotros y nos dice a todos y a cada uno y a todo aquel que le busca, le dice o nos dice, yo soy tu consuelo, yo soy el consuelo del mundo o de la humanidad. Y Él se queda para siempre. Él no se va, Él que se queda ahí, ¿sí? En esta vida y por la eternidad nos va a consolar siempre. Él va a vivir con nosotros, vamos a vivir nosotros con Él para siempre. Las moradas que nos tiene preparadas, como lo dice Juan 14, 1 al 6, leamos ahí, aquí estamos cerquitas. Por eso Él nos dice que Jesús es el camino al Padre, dice el encabezado. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí? Dice el 6, Jesús le dijo, en este caso a Tomás, ahí en el 5, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es nuestro consolador en esta vida y en la venidera, que es en la eternidad, con Él por siempre. ¿Sí? Ya para terminar vamos a leer el versículo 6 de 2 de Corintios 1. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, esta es la forma en que nosotros mostramos la consolación a los demás. Aquí traigo la traducción, la misma traducción en lenguaje actual del versículo 6. Dice, traducción en lenguaje actual dice, sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dice, Dios, aquí en este caso es Pablo sufriendo y teniendo persecución y todo, pero él siendo firme lleva la palabra de Dios. Por eso dice, sufrimos para que ustedes puedan ser consolados. Dice, y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes, ¿sí? Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Como aquí Él mismo nos está dando aliento, nos está consolando con la misma palabra de Dios, nos está diciendo cómo Él sufrió, pero es con un propósito, para que nosotros hoy en día pudiéramos tener estas cartas donde Él exhortaba, animaba, pero con la palabra,
con Dios mismo. Él era el que lo predicaba. ¿Para qué? Para que Él fuera el Consolador y no Él mismo en su propio pensamiento, en sus propias palabras, no, sino que Él siempre poniendo a Dios, siempre poniéndolo a los pies de todos y diciendo, confíen en Dios, confíen en Dios. Por eso cada carta que Él escribía, siempre lo saludaba, exaltando y glorificando a Dios en todo. Es de la misma manera que nosotros debemos hacer, exaltar y glorificar a Dios, aún en nuestras tribulaciones. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a estar ahí. Él es fiel, Él es verdadero, Él es misericordioso. Cada día vamos a ver sus misericordias en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, lo vamos a dejar ahí y los animo a que sigamos confiando en nuestro Señor Dios y Jesucristo. Vamos a orar. Bendito mi Dios Padre, gracias Señor nuevamente por esta palabra, Señor, que a mí en lo personal, Padre eterno, me hace ver, Señor, que fallo, que soy infiel, mi Dios, delante de usted, porque no hago conforme a su palabra, Señor. Sé que pudiendo hacerlo, mi Dios Padre, a veces me quedo callado, no quiero actuar, Señor. Gracias por confrontarme, por hacerme ver, Señor, que necesito más poner en obra esto, Señor, que dice su palabra, porque su palabra es eficaz, es cortante, Sí, Padre. más que toda espada de dos filos, y así me ha penetrado a mí, Señor, me ha redarguido, me ha hecho ver, Señor, que necesito aplicarme más a lo que usted nos dice, mi Más Dios. y más de ti, Señor. Te pido, mi Dios, que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a estar más firmes, ser más obedientes, ser más fieles, mi Dios, a su palabra, mostrándola, mi Dios, Gracias. compartiéndosela a los demás y llevarles consuelo en tribulaciones, en problemas, Señor, que la gente, amigos, familiares, hermanos, no sé, Señor, cada quien se va a topar con personas diferentes y que ahí, Señor, la llevemos a la práctica. Gracias, bendito Dios, porque para siempre es su misericordia. Le doy gracias, Padre, Gracias. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, que vayan con bien.